Buenas noches. Antes de empezar el evento, quiero comentarles que no hay ningún problema que se sirvan tanto de beber como de comer y pueden traerlo acá a esta área, que ya lo hemos verificado con el doctor Alfonso Aguiló y dice que no hay ningún problema. Hay algunos conferencistas que les pueden molestar, pero él está consciente que es una hora complicada, que venimos quizá muchos del tráfico de la ciudad, que ya sabemos que es bastante agobiante, pero bueno, bienvenidos. Así que si pueden ocupar las sillas que están aquí al frente, que hay varios lugares que están disponibles para dejar los lugares de atrás a las personas que van a ir entrando más tarde, por favor. Ok. Bienvenidos todos, buenas noches. El doctor Alfonso Aguiló tiene un gran currículum. Voy a hacer una reseña muy breve para darle lugar a lo más importante, que es su exposición. El doctor Aguiló es ingeniero de caminos, canales y puertos y es graduado de un programa de alta dirección de empresas del IES. Ha publicado 11 libros. 11 libros. Si alguno trajo por ahí algunos, es la ventaja de los libros en papel, porque los digitales no se pueden autografiar. Sobre temas de educación y antropología, traducidos a diversos idiomas, así como más de 300 artículos en diversas revistas y publicaciones. Tiene libros de Educar el carácter, la afectividad, Educar la voluntad, un libro buenísimo, se lo recomiendo, que se llama 25 cuestiones de fe, en torno a la fe, ¿verdad? Sí. Muy bueno. Y es asesor de instituciones educativas en numerosos países de Europa, Asia y América. Ha sido 11 años director del Colegio Tajamar y actualmente es presidente de la Fundación Arenales y de otras entidades educativas que han promovido diversos centros de enseñanza en España, en Portugal, Alemania y Estados Unidos. Desde el 2007 es presidente de CESE Madrid y desde el 2015 presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que agrupa 1/3 de la enseñanza privada y concertada de ese país. Pues no podemos hacer más que recibirlo con un gran aplauso, solamente que antes que lo den, solo les quiero dar un anuncio, que al final de este pasillo está el baño justo a un costado de las escaleras y lo pueden usar tanto mamás como papás. Bienvenidos y muchas gracias por este privilegio de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, espero que se me oiga bien. Pues nada, agradeceros que me hayáis invitado y siempre tiene mérito por vuestra parte, con todo este tráfico a estas horas, pues venir a hablar sobre educación. El tema de la charla es sobre autoridad y la formación del carácter. Y yo quería empezar contando una anécdota que probablemente hayáis escuchado más veces porque es muy famosa, de una investigación que Walter Mischel hizo en Stanford en 1972 y que hizo una experiencia muy sencilla, muy americana, que es, pues, cerca de la universidad había un gran centro preescolar y hizo un experimento con casi 600 alumnos entre 4 y 6 años y era la famosa prueba de ponerles un dulce delante y decir, si eres capaz de esperar 5 minutos o 10 minutos a que yo vuelva, te daré otro y podrás tomarte 2. Como veis, no puede ser la prueba más sencilla y más simple y lo que quería medir era la capacidad que tenían esos chicos de aplazar la gratificación, o sea, algo que a uno le apetece y es capaz de esperar para conseguir algo que es un poco mejor, que es tomarse 2 en vez de 1. O sea, como veis, es una prueba, no puede ser más sencilla y menos, digamos que trascendente, ¿no? Porque es una prueba muy material. Entonces, hizo esta prueba y más o menos 1/3 de los chicos y chicas consiguió esperar y tomarse 2. Y entonces hizo un seguimiento de estos chicos durante más de 30 años. Y iba midiendo cuáles eran sus resultados en los estudios, cuál era su estabilidad en el noviazgo, en el matrimonio, y qué tal iba pues, en otras muchas cuestiones, como puede ser, por ejemplo,
la incidencia en cuestiones de alcohol, de drogas, etc. Y lo que comprobó es que los chicos que habían sido capaces de esperar, luego en todas las cuestiones, tanto académicas como de su vida personal, como en la vida familiar de la familia que formaban, les iba mucho mejor. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué sucede que esos chicos les va mejor que a los otros? Y uno dice, ¿es que uno a los 4 años ya está predestinado? Y dices, no, predestinado no, pero es verdad que a los 4 años una persona ya ha recibido mucha formación. Una persona a los 4 años ya ha aprendido a, digamos, que ser capaz de dominar sus propios impulsos y poder, por tanto, dirigir su propia vida, porque hay que pensar que lo que diferencia a los hombres de los animales es que entre el estímulo y la respuesta está su propia libertad. Entonces, cuando una persona, ante un estímulo de algo que le apetece, es capaz de controlarlo y, si es su voluntad, no tener una respuesta automática, entonces esa persona tiene un mayor control de sus estímulos y, por tanto, es más humano, está más humanizado, tiene mayor libertad y, sobre todo, será más protagonista de su vida, porque cuando las personas son capaces de ser dueñas de sus impulsos, son más libres que cuando esos impulsos les determinan totalmente lo que les va a pasar. Y esto es otra cuestión que quizá con el desarrollo que la historia marca de las civilizaciones, de los pueblos y incluso de las familias, genera un problema, porque a medida que las personas tienen más medios, pues sucede que es más difícil educar. Es una contradicción. Uno puede pensar, con más medios puede educar mejor. Pues en cierta manera sí, uno tiene más medios, puede acceder pues a lo mejor a un colegio mejor, pero también es verdad que cuando uno tiene más medios tiende a dar más comodidades, tiende a proteger más y entonces las personas, cuando están más protegidas, pues desarrollan menos su voluntad, tienen menos capacidad de esfuerzo y consiguen menos. Sus logros son más difíciles. Y esto, pues, sucede una cosa también, que cuando las personas, por falta de voluntad, están más pendientes de las cosas, están menos pendientes de las personas. Esto creo que todos lo hemos experimentado. Cuando uno está pendiente de sus apetencias, de sus intereses más materiales, las personas quedan en un segundo plano. Las personas que tienen menos control de la gratificación, digamos, son personas que ante una cosa que les apetece no son capaces de sobreponerse a ello y, por tanto, como las relaciones humanas siempre suponen un sacrificio, ¿no? Porque muchas veces supone sobreponerse a lo que uno le apetecería hacer, entonces les resulta mucho más difícil llevar una vida de relación con los demás. Y cuando vi esta foto, sobre todo viendo la cara que ponía el niño que es mimado y lo que pone su compañero que le ve con asombro, pensé, esta foto es muy buena. Sirve, creo, para ilustrar pues cómo cuando se sobreprotege a los niños se les perjudica. Porque es una experiencia general. En los colegios se ve muy bien cuando un chico o una chica está muy consentido, muy mimado, porque no se le deja correr ningún riesgo, porque siempre se le da la razón, porque se le evita cualquier tipo de sufrimiento, pues entonces esas personas no se acostumbran a gestionar la frustración. Y la tolerancia a la frustración es un elemento muy importante en la educación de las personas. Entonces, la maduración personal se ve limitada porque esas personas no tienen el suficiente confrontación con la dificultad. He traído, lo habréis oído también muchas veces, ¿no? En este vaso de arcilla babilónica, pues habla de cómo la juventud está muy mal, está podrida, en lo más fondo del corazón, que los jóvenes son malos, perezosos. Y también
traigo aquí otro ejemplo, que Sócrates, también en el siglo V a.C., pues también hablaba como la juventud es maleducada. Y esto es una cuestión que ha sucedido siempre. A mí me gusta mucho leer libros de historia de la educación y lo que veo es que siempre, cada generación ha solido estar como un poco frustrada por cómo es la siguiente generación. Y yo pienso que cuando resulta que siempre a lo largo de la historia se produce un fenómeno de este tipo, quiere decir que en realidad no es demasiado objetivo. O sea, ya sabéis que la educación es lo que una generación considera que la siguiente debe hacer. Y por tanto, cuando uno juzga con tanta dureza a la siguiente generación, en el fondo se está juzgando con dureza a la propia generación, porque a cada generación lo educa la generación anterior. Entonces, si uno se queja de cómo es la generación siguiente, en el fondo está comprobando que no le ha ido bien. Y por eso creo que, bueno, lo que hay que pensar es que cuando uno juzga a la siguiente generación con esa dureza, normalmente no es objetivo. Porque ya digo que es una cuestión que se ha dado siempre a lo largo de la historia. Y por eso lo traigo aquí en esta sesión, porque creo que comprobar eso es una llamada también al optimismo. Cuando uno piensa que la siguiente generación va muy bien, a lo mejor lo que sucede es que no se acuerda de cómo fue uno cuando tenía esa edad, o que a lo mejor se está parando a ver demasiado lo negativo. Esto también, el ser positivo, ser negativo, es un hábito psicológico. O sea, hay personas que, yo lo he comprobado, seguro que si vosotros pensáis, gente que habéis conocido hace años, a lo mejor en vuestro colegio o en vuestra familia, hay personas que desde muy pequeñas están siempre fijándose en lo negativo, están siempre pensando en lo negativo, están siempre hablando de lo negativo y al final su mente se construye con esa negatividad de manera que solo recuerdan lo negativo y solo está lo negativo y por tanto todo lo que ven lo ven con esa óptica. Y entonces esas personas tienen grandes dificultades para educar, porque para educar es fundamental la confianza y la visión positiva y creer que las personas pueden mejorar. La educación necesita del optimismo. Y además, porque cuando una persona solo se fija en lo negativo, como todos tenemos cosas negativas, pues es una persona con la que convivencia es muy difícil. Son personas, yo diría que son personas tóxicas, porque son las personas que todo lo que sucede lo ven desde la opción más negativa. Y claro, cuando uno con una persona tóxica coincide un día en un viaje, pues mala suerte. Si resulta que uno es compañero de trabajo, pues hombre, eso ya es una suerte un poco peor. Bueno, ya si uno se casa con una persona tóxica, pues eso ya es una tragedia. Pero si uno mismo es una persona tóxica, entonces eso ya sí que es tremendo, porque uno no tiene ni un minuto de descanso. Por eso yo diría que en la educación es fundamental tener esa visión positiva de las cosas. Lo que sucede es que en nuestra cultura, a las personas muy críticas les da una gran consideración. No sé por qué, pero ha sido siempre así. Parece que una persona que es muy crítica es una persona muy aguda, muy inteligente, que no le engañan y que en cambio los que son positivos somos un poco ingenuos. Y la realidad es que las personas que son muy criticonas y muy negativas son personas que se van a pasar la vida sufriendo, porque hay personas que tienen una visión positiva de las cosas y son personas que disfrutan de la vida y que a su lado se disfruta de la vida. Y hay personas que son muy tóxicas, que siempre están ante cualquier cosa que sucede haciendo una valoración negativa. Son personas que se pasan la vida amargados y se pasan la vida amargando a los demás. Y a su alrededor es una desgracia estar en su entorno, porque intoxican los lugares en que están. Yo pensaba, si uno educa a sus hijos con esa mente, esa visión positiva,
pues les está haciendo un bien enorme. Porque me acuerdo que hace años se hablaba esto de que si a una persona le das un pescado, comerá un día, si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. Uno puede hacer un favor, tener una gran caridad con una persona, pero si a esa persona consigue educar para que tenga una visión positiva de la vida, pues la vida será totalmente diferente. Igual que si le educa para tener fuerza de voluntad, como vamos a ver ahora, pues también la vida es totalmente diferente. Habéis visto, supongo, no sé si es que estoy tocando esto un poco, y es peor. O sea, los niños observan mucho las reacciones de los adultos y no sé si se lee desde allí atrás, pero digamos que antes normalmente la familia apoyaba más al profesor. Ahora más bien la familia tiende a dar la razón a su hijo frente al profesor. Y uno puede decir, claro, este señor como está en un colegio lo que hace es defender al profesor. Dice, no, yo no hablo de defender al profesor, porque hombre, mi trabajo más bien es decirle al profesor que tiene que hacer mejor las cosas. Pero sucede una cosa, que cuando uno no refuerza la autoridad del profesor, que es el que tiene que educar, pues entonces se está perdiendo gran parte de la capacidad de educar del profesor. Y por eso yo diría que reforzar la autoridad de la escuela es fundamental para que la escuela pueda hacer bien su trabajo. Igual que, lógicamente, la escuela tiene que reforzar la autoridad de la familia. Yo creo que todos sabemos que educar es más difícil ahora que la generación anterior. No porque la generación anterior no tuviera problemas, que también los tenía, pero cuando hay más medios y cuando hay más solicitación, digamos que antes uno en la educación podía restringir bastante lo que le llegaba a una persona. Ahora es prácticamente imposible controlar todos los inputs que llegan en la educación de un chico o una chica. Educar es bastante más difícil y por eso yo diría que la sinergia entre la escuela y la familia es fundamental para el éxito en la educación. Y es fundamental que se genere esa confianza y esa coordinación entre la escuela y la familia. Yo me acuerdo en Tajamar, en un acto que tuvimos en el 50 aniversario del colegio, un antiguo alumno salió a hacer un pequeño testimonio y él decía que cuando llegó a Tajamar, él empezó a hablar con el preceptor, que era una figura que él no conocía, con el tutor, el asesor personal, no sé cómo lo llamáis aquí, y su preceptor también hablaba con sus padres. Y entonces él dijo, pues se produjo una relación de gran confianza con mi preceptor y de mis padres con mi preceptor. Y dice, y yo creo que gracias a esa confianza mejoró mucho la confianza mía con mis padres. Y decía que hay como un triángulo de la confianza fundamental en la educación. Y es que la confianza del chico o la chica con su preceptor o preceptora y del preceptor con la familia introduce ese triángulo de confianza que facilita que la educación vaya mucho mejor. Porque a lo largo de la vida de la educación de una persona hay muchos momentos difíciles. Hay muchos momentos que uno no sabe bien cómo resolver los conflictos que se generan, porque conflictos la adolescencia siempre trae. Cuando un chico o una chica pasa de ser un niño a ser una persona adulta, pues ese paso de ser una persona más dependiente a ser una persona autónoma es imposible que se produzca sin conflicto. Y gestionar ese conflicto es una de las grandes tareas de la educación. Y gestionar ese conflicto con la ayuda de la escuela es mucho mejor que sin esa ayuda. Y para que esa ayuda se pueda producir es muy importante, digamos que fomentar la autoridad del otro. Que el padre fomente la autoridad de la madre la del padre, los dos la de la escuela y viceversa. Porque ese respeto al adulto pues tiene una gran importancia, ¿no? Aquí he puesto otra viñeta también que tengo copiada de hace un tiempo,
en la que es la misma idea. Con esto no quiere decir que no tengamos que ser exigentes, porque es natural, ¿no?, que uno pues quiera que el colegio haga mejor las cosas, igual que el colegio quiere que la familia haga mejor las cosas, pero tiene que hacerse siempre en un clima de confianza y colaboración. Y hay una idea que repite mucho José Antonio Marina, que a mí me gusta mucho, y es que está muy relacionada con la autoridad, que es el tema de esta charla, y es que el niño, obedeciendo las órdenes de otro, aprende a obedecerse a uno mismo. Por eso, cuando un chico no ha sido educado en un régimen de cierta disciplina, lo que sucede es que esa persona, al no haber aprendido en la disciplina a superar la tiranía de sus deseos y de sus impulsos, no es capaz luego de tener el autodominio necesario para gestionar su propia vida. Por eso es tan importante la autoridad. Por eso cuando en una familia hay autoridad y cuando en una escuela hay autoridad, la educación es muchísimo más fácil. Porque el niño o la niña aprenden a llevar las riendas de la propia vida precisamente gracias a haber sido educado en ese entorno de austeridad y en ese entorno de sujetarse a unas normas. Y la dictadura de los estímulos es uno de los grandes temas de la educación, ¿no? Lo iremos viendo. Esta foto también, cuando la vi, dije, esta foto me sirve para expresar otra idea muy sencilla, y es que la educación al principio desliza muy suavemente cuando el niño es pequeño y es dócil y es simpático y no hay grandes problemas, pero luego vienen los problemas. Y una de las causas por las que en nuestro tiempo vienen más problemas es por la falta de templanza. ¿Por qué digo nuestro tiempo? Pues porque cuando uno tiene más medios, la templanza es más difícil de educar. Por ejemplo, soy de una familia de 13 hermanos. Mi padre era funcionario y nosotros nos hemos educado con un sueldo, los 13 hermanos, y bueno, todos tenemos estudios superiores. Pero mi padre no tuvo que leer ningún libro, ni ir a ningún curso, ni asistir a ninguna conferencia para educarnos en la austeridad. Le venía dado. Sin embargo, en su caso no tuvo mucho mérito. Bueno, el mérito está en tener 13 hijos, claro, y educarlos, pero tiene mucho mérito. Pero lo de la austeridad no es una estrategia que tuvo que plantearse, sino que le venía dada. Sin embargo, cuando uno tiene muchos medios, la templanza es mucho más difícil, porque privarse de algo que uno tiene y que es lícito, porque yo no hablo de nada pecaminoso, ni de nada delictivo, ni de nada malo, simplemente es, pues la templanza es uno ser capaz de privarse de algo a lo que tiene acceso porque le parece que le conviene. Por ejemplo, cuando uno lleva una dieta, porque tiene colesterol o porque quiere adelgazar y porque quiere tener una mejor figura, una vida más sana, pues tiene que hacer una renuncia a algo que podría hacer legítimamente porque comer no es ningún delito, pero come menos porque quiere conseguir otra cosa. Entonces, eso es un ejemplo de templanza. O uno, por ejemplo, cuando le gustaría decirle a otra persona lo que piensa sobre ella y sabe que hacerlo no es una buena idea porque va a estropear la relación con esa persona, pues uno está también, digamos que, sobreponiéndose a un estímulo o a un deseo que tiene porque quiere conseguir algo mejor, que es llevarse bien con esa persona. Y se podrían poner 1000 ejemplos. Cuando uno atiende en clase a su profesor en un tema que no le parece especialmente atractivo, está haciendo un ejercicio de templanza. Cuando uno estudia y consigue centrar la atención en lo que está estudiando, está haciendo un ejercicio de templanza, que es pensar en esto cuando podía pensar en otras cosas, que no son ningún delito. Por eso la templanza recorre toda nuestra existencia. Y por eso ser educado en la templanza desde pequeño es decisivo para el resultado de una vida. Porque si una persona se acostumbra a tener autodominio, autocontrol, fuerza de voluntad, pues esa persona
digamos que podrá hacer muchas cosas con mucho menos esfuerzo. Pongo un ejemplo en la comida. Pues este caballero pues ya se ve que tiene problemas, ¿no? Tiene problemas con la dieta. Y vuelvo a lo que decía antes. Cuando una persona digamos que está dominada por sus apetencias, en este caso por la comida, pues digamos que su vida se hace difícil, porque podéis pensar que lo normal es que si una persona no es capaz de tener voluntad para controlarse en la comida, pues probablemente tampoco lo tenga en la bebida, tampoco lo tenga o al revés. Si una persona, desarrolla su voluntad, por ejemplo, comiendo de todo, en vez de ser caprichoso en la comida, o sujetándose a un horario, o siguiendo un tiempo de estudio, o procurando atender en clase, esas personas luego tendrán una fuerza de voluntad más desarrollada para otras muchas cosas. Y lógicamente serán más protagonistas de la vida, porque me parece que es evidente que cuando una persona tiene capacidad de tomar las propias decisiones porque tiene más fuerza de voluntad, será más protagonista de su vida y desarrollará su vida en la dirección que él busque. Sin embargo, cuando una persona, digamos que no controla sus impulsos, su vida irá hacia donde otros le lleven, porque bastará que alguien le proponga algo que le apetezca para no ser capaz de negarlo. Y por eso las personas que tienen poca voluntad son personas muy dependientes, son personas que siempre van a donde otros le llevan y son personas que no son protagonistas de su vida, sino espectadores. Por ejemplo, lo que es la preocupación por los demás, ¿no? Pongo esta imagen de un chico pequeño que se preocupa de su hermana. Y uno dice, cuando uno ve a un chico así, dice, yo me gustaría que mi hijo fuera así, ¿no? Que se da cuenta de lo que otro necesita y lo hace con cariño. Yo diría que la templanza ayuda a tener una mirada que descubre las necesidades de los demás. Pero cuando uno está pendiente de lo que le apetece, no piensa en los demás, está pensando en él mismo. Las personas egoístas son personas que tienen enormes dificultades para la vida de relación. Y las personas normalmente son egoístas porque se han acostumbrado desde pequeños a estar pendiente de sus apetencias. Yo diría que, por ejemplo, un niño pequeño, desde muy pequeños, tienen un sentido de la justicia arraigadísimo. Un niño pequeño ve una cosa que le parece injusta y salta como un resorte. Sin embargo, por ejemplo, el tema de la misericordia, yo creo que no viene tan de fábrica. Hay que enseñar a los niños a pensar en los demás. Los niños son muy autorreferenciales, están encerrados en su pequeño mundo y desde muy pequeños hay que hacerle pensar en los demás. Y hay que hacerlo, yo me acuerdo de una profesora hace tiempo de infantil, de niños de 3 años, que me decía que su principal objetivo en clase era hacer que los niños pensaran en los demás, porque es el aprendizaje más importante para la vida. Y decía, el niño se empieza a abrochar el babi y decir tú, abróchate el babi y cuando acabes mira al que tienes al lado y le ayudas. O procuras atarte los zapatos o procuras hacer tal cosa, pero siempre, ya decía, yo siempre tengo la idea en clase, todos los días, a todas las horas, siempre a los chicos hacerles pensar en los demás. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienes toda la vida para aprender, pero como no aprendas desde pronto a ser dueño de ti mismo y a pensar en los demás, ¿para cuándo lo dejamos? Porque estas cuestiones, cuando se arraigan en la vida de una persona siendo muy pequeño, salen de modo natural. Hay personas que de modo natural son alegres y otros de modo natural son insoportables. Y uno dice, ¿dónde está el secreto? Dice, bueno, pues que desde muy pequeño, pues no sé, me acuerdo que mi padre decía que para él el año más importante de la educación es el primero, porque un bebé puede convertirse en un tirano porque se le consiente todo,
o puede convertirse en una persona que aprende ya a tolerar la propia frustración, porque uno cuando ve a un niño de meses piensa que es, digamos que no tiene, digamos que mucha capacidad de decisión, pero no es verdad. Un bebé puede dominar perfectamente a toda su familia y sabe perfectamente cómo lo hace. Y sabe perfectamente gestionar, bueno, ¿qué os voy a contar? Que hay muchas madres jóvenes aquí que lo sabéis perfectamente. El tema de la autorreferencialidad, el Papa lo dice mucho. La templanza, la fuerza de voluntad, que va unida a la autoridad, porque las personas tienen templanza y tienen fuerza de voluntad porque en su casa y en su escuela se les ha logrado llevar, digamos que, una vida sujeta a normas y a límites y autoridad que le ha permitido aprender a gestionar sus propios conflictos interiores, gestionar su frustración, aprender a demorar y aplazar la gratificación, aprender a gestionar los conflictos, aprender a hacer lo que no le apetece porque va a conseguir algo mejor y, por tanto, aprender a salir de la propia interioridad. Esto es lo mismo, la sensibilidad, la ternura. Para que una persona tenga esa ternura y esa sensibilidad y esa capacidad de pensar en los demás, pues también hay que saberle sacar de ese egocentrismo infantil. Y uno ve precisamente cuando los niños están con rabietas y con caprichos y que tiene que hacerse siempre su voluntad, esas personas les cuesta mucho desarrollar esa capacidad de empatizar con los otros, porque nunca se han esforzado en hacer algo que contraríe sus gustos. Afortunadamente, esto ya es una cuestión que lo decía Aristóteles y lo decía hace ya más de 25 siglos, la virtud tiene una gran ventaja que la naturaleza se ha preocupado de darnos, y es que gracias a la virtud y a la repetición de actos buenos cada vez cuestan menos. Por ejemplo, uno en los colegios se ve enseguida, hay gente que es capaz de estudiar todas las tardes 2 o 3 horas y no se muere, vamos, ni llega agotado al final del día. Sin embargo, hay otros que se ponen a estudiar y a los 10 minutos están, pero literalmente agotados. Y uno dice, ¿y cómo es posible que 2 personas de la misma especie, de la misma edad, uno aguante tan poco y otro aguante tanto? Dice, bueno, pues uno ha desarrollado más esa capacidad y otro menos. Y fijaros que el que ha desarrollado la fuerza de voluntad tiene una vida muchísimo más cómoda. Es una de las paradojas de la vida. El que es más comodón lleva una vida mucho más dura. ¿Por qué? Porque pensad, por ejemplo, bueno, lo primero que uno hace en el día normalmente, que es levantarse, pues hay gente que suena el despertador, se levanta y ya está. ¿Cuánto has sufrido? Pues hombre, algo siempre se sufre. 1 segundo, 2, 5, 10. Pero hay gente que ya levantarse le lleva media hora. Media hora de pelea consigo mismo, con su madre, con su pereza, y al final se levanta y ya llega tarde, digamos que empieza mal el día. Y uno dice, pues claro, el que se ha acostumbrado a levantarse a la primera, comparáis con el que se levanta con tanto retraso. Imaginaros el sufrimiento que supone para ese levantarse así un día, otro día, una semana, semanas, meses, años, toda la vida. Si sumáis todo el sufrimiento que va a llevarse esa persona, más vale que se acostumbre a levantarse a la primera, porque si no, qué desgracia. Porque sucede una cosa, el que tarda en levantarse, tarda en ponerse a estudiar, tarda en ponerse a hacer sus obligaciones, le cuesta superar las tentaciones que la vida tiene, porque la vida tiene tentaciones. Para los que no son creyentes también. Yo me acuerdo que hace tiempo, porque claro, uno a medida que va teniendo años, pues se va encontrando con antiguos alumnos suyos que empiezan a ser personas más o menos importantes. Entonces yo me acuerdo que estuve una vez con un chico que ya no era un chico, ya era una
un honrado padre de familia que tenía un puesto importante y me contó que claro, ya había empezado a saber lo que es que a uno le intenten sobornar. Porque con la delicadeza que suelen hacerse estas cosas a determinados niveles, pues me decía que le habían ofrecido 60 millones de pesetas, era entonces. Una cantidad importante. Uno dice, bueno, yo con esto, pues la hipoteca de la casa, los colegios de los niños. Y claro, me decía, yo simplemente no tenía que hacer nada, simplemente tenía que no preguntar por determinado asunto. Es decir, claro, y él me decía, claro, la tentación siempre es igual. Uno piensa, no hago daño a nadie, no es verdad, de entrada se hace daño a sí mismo. Lo hace todo el mundo. Me decía, hombre, en realidad no lo hace todo el mundo, lo hacen los sinvergüenzas. Y me decía, va a ser solo una vez. Dice, hombre, no se conoce ningún caso de un tío que haya robado solo una vez. Entonces, decía, uno siempre se engaña porque piensa que... Y uno dice, si uno desde pequeño se ha acostumbrado a rechazar la tentación, porque ha sido educado en unos principios morales, y uno sabe que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, y se ha acostumbrado a luchar, pues cuando llegan esas cosas está más preparado, porque si no, es facilísimo caer. Hombre, yo supongo que él no cayó, si no, no me lo habría contado, pero que es verdad que uno dice, yo quiero que mis hijos sean personas honradas, por favor, pues que empiecen a entrenarse pronto. Y es más fácil entrenarse en cosas externas de las que se ven, para que luego en las que no se ven, como en estos casos que os contaba de este intento de soborno, sean capaces de resistirse. José Antonio Marina habla mucho de la inteligencia ejecutiva. Ya sabéis que hace unos 20 años, o un poco más, 30 años, se empezó a hablar mucho de la inteligencia emocional, porque hablar de la educación sentimental, de la educación de los sentimientos, pues, bueno, a todo el mundo le gusta ser inteligente. Ya sabéis que, me parece que era Descartes el que decía que la inteligencia era el don mejor repartido porque nadie se queja de lo que le ha correspondido en el reparto. Nadie se queja de ser poco inteligente. Hay gente que incluso presume de no tener voluntad, pero de no tener inteligencia nadie presume. Y como la inteligencia es el don más apreciado, pues se empezó a hablar, para hablar de los sentimientos, se empezó a hablar de inteligencia emocional. Y como la voluntad es una potencia también poco prestigiada, si os fijáis, cuando alguien dice, este hombre pone mucha voluntad, es como decir, este tío es un inútil, ¿no? O este hombre es muy voluntarioso, o en fin, en general, la voluntad no es una potencia más prestigiosa. Entonces, José Antonio Marina empezó, en vez de hablar de voluntad, habla de inteligencia ejecutiva. Suena mucho mejor. Una persona tiene inteligencia ejecutiva. Y me parece que está muy bien pensado, porque una persona que no tiene voluntad realmente no es muy inteligente. Porque una persona inteligente, en lo primero que se manifiesta su inteligencia es en que es capaz de sacar partido a sus propios recursos. Y una persona que no desarrolla su voluntad, ¿de qué le va a servir su inteligencia? Simplemente para comprobar el fracaso de su vida. Por lo tanto, no es tan inteligente. Entonces decía, Marina hablaba de en qué cuestiones, por ejemplo, se manifiesta la inteligencia ejecutiva. Pues el control de las reacciones. Hay personas que son capaces de controlar sus reacciones y personas que no. Todos conocéis personas que son muy impulsivas, muy irascibles, y son personas que van de conflicto en conflicto. O dirigir la atención. Hay personas que dirigir la atención es importante, por ejemplo, para atender en clase, para estudiar. Hoy día, a casi todo el mundo, para atender una conversación sin que te suene un WhatsApp o sin que... en fin, porque hoy día una de las pruebas de voluntad más dolorosas para mucha gente es que le llegue una notificación al móvil y no mirar. Eso es, le entra una especie de ansiedad tremenda y hasta que no lo mira. Entonces, es un ejercicio súper interesante. Igual que uno puede ir a un gimnasio y ejercitarse para fortalecer su musculatura, pues la musculatura de la voluntad, por ejemplo, un ejercicio muy, muy bueno es no mirar el WhatsApp cuando suena y seguir atendiendo a la persona que te está hablando, y cuando ya terminas, pues lo miras, ¿no? Y
ese tipo de cosas, de ser capaz de dirigir la atención es fundamental porque, por ejemplo, la educación requiere mucha atención. Una buena conversación requiere atención porque normalmente las personas, cuando escuchamos a alguien, estamos pensando en lo que le vamos a decir, pero es que cuando alguien está hablando hay que pensar en lo que nos está diciendo, no es lo que vamos a decir nosotros. Y eso es fundamental para la convivencia. Control emocional. Muchas personas no son capaces de controlar sus estados de ánimo y les pasa cualquier cosa y están hundidos tiempo y tiempo. Y uno dice, bueno, y este chico tiene unos altibajos, una ciclotimia monstruosa. Y claro, si uno depende mucho de los estados de ánimo, como disgustos todo el mundo tiene todos los días unos cuantos, pues una persona que no controla sus emociones es una persona que se va a pasar la vida arrastrándose por los suelos. Entonces, las personas tienen que ser capaces de controlar, tenemos que ser capaces de controlar nuestro estado de ánimo. Controlar la preocupación. Pues sí, todos tenemos motivos de preocupación. Si uno aprende a controlar la tristeza, controlar el enfado. Hay personas que se enfadan y saben que se han enfadado y procuran controlarse. Hay personas que se enfadan y no se dan cuenta que están enfadadas y hacen unas cosas de las que al poco tiempo se arrepienten. El tener esa capacidad ejecutiva de ser capaz de controlar el enfado, la flexibilidad. Hay personas que son muy rígidas, que tienen una idea y no hay que les saque del carril. O hay personas que no son capaces de reflexionar sobre su propio modo de actuar, no son capaces de saber cómo son. Porque, por ejemplo, uno puede saber, por ejemplo, que es muy perfeccionista. Entonces, si uno sabe que es perfeccionista, cuando se da cuenta de que está demasiado en el detalle, pues uno dice, no, ya está. Hay personas que les pasa lo contrario, que no son capaces de cuidar los detalles. Y esas personas pues, son las que tienen que forzar su propia naturaleza para cuidar los detalles, para ser un poco más perfeccionistas. Pero cuando uno no es capaz de saber cómo es, por ejemplo, con el enfado, hay personas que a lo mejor tendrían que enfadarse alguna vez, porque hay algunas veces que hay que enfadarse, pero hay otras personas que se enfadan cuando no deben. O con la preocupación, hay personas que ya les valdría preocuparse un poco más, ¿no? Y hay otros que es que están constantemente preocupados y amargándose la vida y amargándosela a los demás. Entonces, todas estas cuestiones son parte de la inteligencia ejecutiva de la voluntad y que, repito, tiene mucho que ver con la autoridad. Estas son quejas, por ejemplo, clásicas de cualquier padre o madre que puede decir de su hijo, ¿no? Que parece que no escucha, de todo, que está distraído, está en las nubes, son todo ejemplos de patologías de falta de voluntad. El hijo no controla sus reacciones, ¿no? Se coge unos enfados, o se pasa unos periodos de tristeza, o que no habla, o que está preocupadísimo por iniciar la acción, se propone hacer algo y no empieza, o empieza y no es constante, no puede tomar decisiones, porque hay personas que son muy indecisas, hay personas que les pasa lo contrario, que se precipitan. Por eso es tan importante la educación del carácter, porque a cada uno hay que hablarle de cosas diferentes y cada uno se tiene que educar a sí mismo en cosas diferentes, porque cada uno tenemos por naturaleza distintas formas de ser. No sé si se oye bien o es mejor. Se está oyendo bien, ¿no? ¿He hecho algo? ¿Qué se ha pasado? Decía que la capacidad accional no es tanto en conocer como ser capaz de controlar los impulsos. Esto tiene que ver con lo que os decía antes de lo unido que está la inteligencia y la voluntad. La inteligencia se manifiesta, en una de las cosas que se manifiesta, en que uno se preocupa de desarrollar su voluntad. Cuando uno tiene poca voluntad, porque la destemplanza le ha llevado a eso, es una persona sumamente vulnerable. Y es una forma de pobreza mucho más sutil. Hay personas que tienen muchísimo dinero, pero que tienen una pobreza enorme en este aspecto. Y su vida es muy dura,
Porque imaginaros lo diferente que es la vida de una persona perezosa de una persona trabajadora. Ya os digo, una persona trabajadora estudia 3 horas y está tan contenta, otra estudia 10 minutos y está ya para el arrastre. Y dices, pues, ¿no es una persona pobre la persona que tiene poca voluntad? Y por eso diría, si uno quiere dejarle un buen legado a sus hijos, una buena voluntad, una fuerza de voluntad, esta capacidad también emocional, que todas estas capacidades que hemos dicho. La comparación con estar en forma física es clarísima. Si uno está en buena forma física, puede hacer, digamos que, mucho con poco esfuerzo, y si uno no, pues hace poco y está con agujetas. O como este caballero que le adelanta hasta un caracol. Después, bueno, supone exigencia. Uno dice, ¿puede uno estar en buena forma física sin cansarse? Pues a lo mejor algún día alguien lo inventa. Hasta ahora me parece difícil. En general, el desarrollo físico proviene de cansarse y cuando uno se cansa va como empujando el límite del cansancio y cada vez aguanta más. Con el estudio es lo mismo. Uno estudia 10 minutos y acaba agotado, pues estudia 10 más. Y al día siguiente ya los 15 minutos aguanta muy bien, y luego 20, y luego 25, y luego pues hay gente que está todo el día trabajando y no le pasa nada, y hay gente que no da ni golpe y está agotada. Entonces, yo por eso digo, qué importante es la educación de la voluntad. ¿Qué daño se hace a la gente cuando se le consiente ser perezosa? Cuando, por falta de autoridad, se deja que sea víctima de sus propios caprichos. Y además en esto hay un peligro en la educación, que es echarle la culpa a otro. Porque uno le puede echar la culpa al marido a la mujer, o la escuela al colegio, el colegio a la familia. Eso es más, cuando a uno le falta autoridad siempre tiende a echar la culpa al otro. Hay mucha gente que como no es capaz de mantener la autoridad con su hijo, va a gritarle a su profesor. Y entonces ya consigue que desprestigiar al profesor delante de su hijo y que el problema sea mucho más grave todavía. Por eso yo creo que lo que es importante es que cada uno sepamos ejercer bien nuestra autoridad. El profesor en la escuela y los padres en la familia. Y, bueno, yo creo que pensar que es el principal legado que le dejamos a la siguiente generación. Un símil, creo que muy claro. Un pájaro que tiene este vuelo tan estupendo. ¿Por qué? Pues porque está muy fuerte, no solo, porque no basta con tener una buena musculatura en las alas, que lo tiene, también es necesario la levedad del cuerpo. Por eso la templanza es importante, porque para que se desarrolle la voluntad hace falta, pues, digamos, estar como un poco desprendido de las cosas. Y, bueno, es una llamada más a la... ¿Por qué insisto tanto en la templanza? Bueno, yo empecé en la educación hace más de 30 años. Yo daba clase, cuando empecé a dar clase, chavales de 14 años en Tajamar. Teníamos 44 alumnos en clase por entonces y claro, el mundo ha cambiado bastante, pero una cosa en la que más claro yo veo que ha cambiado es en la templanza. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo daba clase de matemáticas, pues le decía, para mañana este ejercicio, este y otro, tal, y me los traéis hechos. Yo llegaba el día siguiente a clase, encima de la mesa del profesor estaban los 44 ejercicios, no faltaba ni uno. Ahora, es mejor no intentarlo. Y entonces digo, bueno, esta generación se ha perdido. Dice, no, hay cosas en que funciona mejor. Pero ya digo que en fuerza de voluntad, en templanza, en capacidad de sacrificio, hemos perdido cota muchísima. Y por eso, ese es el gran tema
del que ahora hay que insistir. Es muy frecuente que unos padres digan, no, si mi hijo es muy listo, pero es un poco perezoso. Y yo les diría, si fuera listo, no sería perezoso. Digo yo, porque una persona perezosa demuestra ser muy poco inteligente. A lo mejor resulta que le hacen un test de inteligencia y tiene un coeficiente, pero me parece que eso no es ser inteligente, eso es hacer una serie de ejercicios muy deprisa, pero ser inteligente es algo un poco más serio. Ser inteligente, entre otras cosas, es uno desarrollar sus capacidades para sacar partido a sus propios recursos, y si no, de inteligente no tiene nada. Esto lo digo porque el sistema educativo en nuestro mundo, y ha sido además casi siempre así, digamos que tiene muy poco en cuenta el esfuerzo. Es más, nuestro sistema educativo lo que hace es al que es muy listo y trabaja poco, saca muy buenas notas, está acostumbrado a recibir elogios y no está acostumbrado a esforzarse. Pero la vida no va a ser así. La vida llegará un momento en el que si tú no te esfuerzas, no te va a ir bien y nadie te va a elogiar. Y cuando una persona en su vida jamás ha sufrido lo que es el esfuerzo y la frustración, en la vida no le va a ir bien. Y a lo mejor otro que es un talento medio, pero que se esfuerza más y que ha recibido más broncas que elogios, esa persona luego está mucho mejor preparada para la vida real. Por eso digo que los que os penséis que tenéis hijos muy listos, porque sacan muy buenas notas estudiando poco, tened mucho cuidado, porque son personas mucho más vulnerables que los otros en la vida, aunque parezca lo contrario, porque la vida no es como la escuela, es un poco diferente, creo que ya lo sabemos a nuestra edad. Bueno, esta foto la pongo siempre, este dibujo, porque normalmente cualquier madre que ve a su hijo así se pone enferma. Los padres menos, ¿eh? Eso sería interesante hablar por qué. Pero las madres tienen en general más capacidad para, digamos, captar las cuestiones emocionales. Y uno cuando ve a su hijo así se da cuenta de que la pasividad que tiene en el cuerpo es la misma que tiene en su espíritu. Y por tanto uno no se imagina a este chico así y acto seguido estudiando 3 horas. No le cuesta, o uno no se imagina a este chico así y acto seguido comiendo todo lo que tiene que comer o preocupándose por alguien. Es que no está en condiciones de preocuparse por nadie. ¿No le veis la cara? O sea que, y uno dice, por eso lo externo tiene más importancia de lo que parece. Uno dice, ¿qué más da la postura? ¿Qué más da que esté en casa vestido de cualquier manera, tirado? Dice, es muy importante. En la escuela también. Uno entra en un aula y enseguida, de un golpe de vista, por la postura que tienen y por cómo está, sabe ya muchísimo. Y cuando uno ve que a un chico se le cae el cuello, porque no es que tenga un problema de cervicales, simplemente es que se le está metiendo dentro esa pereza y eso que decirle, oye, no estudies en la cama, no estudies con música, no estudies medio tirado, siéntate normal, vestido, no estudies en pijama. No sé, hay toda una serie de cosas que dices, de cosas externas que parece que no tienen importancia, pero sí la tienen, porque son las actitudes vitales. Esta foto siempre que la pongo veo a alguna madre que le da a su marido un codazo. ¿Y yo por qué la pongo? Porque uno puede decir, ¿es malo tumbarse en el sofá a ver el partido y con una lata de cerveza sobre la panza? No, no es ningún delito, ni es pecado, ni es nada. Pero si uno dice, si yo quiero que mis hijos tengan otra forma de comportarse en casa, tengo que empezar. Y esto es un ejemplo claro de templanza. Uno dice, algo que podría hacer, que no tiene nada malo, no lo voy a hacer porque me da la gana, porque quiero que el ambiente en mi casa sea de otra manera, porque quiero que mis hijos se acostumbren a funcionar con más esfuerzo, con más templanza, con menos capricho, con menos pasividad.
Bueno, esto es lo que os he dicho antes, ¿no? El aprendizaje de la decepción. O sea, hay que procurar que... O sea, es muy importante educar la psicología de las personas, que sea una psicología limpia, positiva, alegre. Hay personas que están siempre maldiciendo, o siempre quejándose, o siempre fijándose en los defectos de los demás, siempre murmurando, siempre... Y uno dice, esas personas... O sea, hay personas que a su alrededor, pues, no sé, no es... Luego también el educar a las personas para que tengan su propio modo de... O sea, respetar, yo diría, respetar el modo de ser de las personas. Porque yo cuando hablo de autoridad no quiero decir con eso que a las personas haya que imponerles las cosas. Yo creo que la autoridad tiene que ser... O sea, la autoridad se logra precisamente cuando uno dice cosas razonables y que se pueden entender. La autoridad no es imponer arbitrariedad. La autoridad es tener unas normas en lo posible consensuadas en la familia, que uno las explica, que uno da ejemplo de coherencia y de cumplirlas, y luego que da ejemplo de respeto, porque educar no es que los hijos piensen como nosotros. El éxito de mis padres o de mi padre al educarme a mí no es que yo piense exactamente lo mismo que él. El éxito estará en que me habrá hecho pensar y yo pensaré en unas cosas lo mismo que él y en otras pensaré diferente. Y él, hay unos valores que le inspiraban su vida y si realmente le inspiraban su vida, me habrá transmitido el afecto por esos valores. Y luego otros que habré aprendido de otras personas. Pero uno no busca con la educación replicarse en otra persona, ni generar dependencia, ni que las personas sean como yo quiero. La educación no es que sea como yo quiero, la educación es que esta persona encuentre su camino y su sentido a su vida, que no es exactamente el mismo que el mío. Y por eso, que la familia y la escuela sea muy respetuosa de que cada uno encuentre su camino, me parece que es muy importante porque es lo que diferencia educar de adiestrar. Adiestrar es una persona que se acostumbra a hacer lo que uno quiere. Y educar es enseñar a las personas a ser autónomas, a pensar por sí mismos, a tener sus propias ideas y a pensarlas, claro. El bueno y el mal ejemplo. Yo diría que tenemos que enseñar a gestionar el buen ejemplo y el malo. ¿Por qué? Porque mal ejemplo también van a tener. Y hay que enseñar a la gente a fijarse en el buen ejemplo de los demás y a que cuando ven algo malo también aprendan de ello. Esto es muy típico en la familia. Uno dice, es que mi hermano ha hecho no sé qué, pues yo... Dice, oye, pues si tu hermano no te da buen ejemplo, pues no quiere decir que tú tengas que hacer algo malo como lo ha hecho él. Y que, bueno, que yo creo que todas las personas tienden o tendemos a, cuando vemos que alguien se esfuerza menos o es menos ejemplar, como a rebajar nuestro... Uno, por ejemplo, en el trabajo ve que los demás no cuidan determinada cuestión y uno la descuida también. O ve que trabajan menos, pues yo tampoco. Ah, pues esto no hace, pues yo tampoco. Y en realidad uno dice, pero ¿uno por qué hace las cosas? ¿Porque las hacen los demás o porque uno piensa que las tiene que hacer? Porque si uno, su moralidad depende del nivel que haya donde está, que se prepare, porque no está muy alto. Y yo creo que precisamente la educación es decir, el nivel moral no es el que hay en el ambiente. El nivel moral es que tú te tienes que poner por tus propias convicciones. Por eso creo que es tan importante educar en la autonomía. Y la educación en los tiempos que llevamos, se habla mucho de autonomía, pero se tiende a cada vez más sobreprotección de los niños y más control. Y precisamente lo que hace falta es ayudarles a automotivarse. Por ejemplo, no sé aquí en Guatemala, pero se habla mucho de motivación en la educación. Y no parece que a alguien si no hace algo es porque no se le ha motivado lo suficiente. Y yo siempre pienso, lo que hace falta no es motivar, lo que hace falta es automotivación. Porque si una persona para hacer algo tiene que haber otro que le motive para hacerlo, esa persona siempre va a ser dependiente. Lo que necesitamos es que la gente piense lo que tiene que hacer y se motive a sí mismo y lo haga. Esa persona sí es dueña de su vida, los otros simplemente es como en los toros, ¿no? Le pones el capote y le llevan a donde quieren.
Pero no es eso la educación. La educación es automotivarse. Bueno, he puesto esta foto también, que no sé qué idea os puede evocar. Yo la he puesto pensando en la idea de la desproporción, ¿no? Entre la moto y el motorista, me refiero. Y con la educación a veces pasa. Yo creo que las personas en la educación tendemos a estar muy preocupadas por 2 o 3 o 4 temas y que estamos obsesionados con ellos y los demás pensamos poco. Por ejemplo, pues uno puede estar obsesionado con que mi hijo sepa inglés con un acento perfecto y que saque nota para ir a tal universidad y lo demás, mira, me da igual. Es decir, pues mal enfocado estás. Igual que si no te importara el inglés o las notas, también estarías muy mal enfocado. Pero a lo mejor estás muy preocupado por tal aspecto, tal virtud y tal otra te debería preocupar más. A lo mejor te debería preocupar más que tu hijo sea más generoso, o más preocupado de los demás, o más sincero, o más abierto, o más alegre, o más lo que sea. La ventaja de los colegios donde hay un plan de formación y se van repasando temas es que pues a lo largo de toda la vida escolar pues se tratan muchos temas y hay un desarrollo como muy completo de todos los valores. Pero es muy importante tener perspectiva para saber pues eso, que a lo mejor uno está muy preocupado, a lo mejor uno le preocupa mucho la formación académica y no le preocupa la formación espiritual. Y la formación espiritual es fundamental en la vida de una persona. Hay muchas personas que gracias a la formación espiritual mantienen su vida moral en unos niveles aceptables. Y otros son muy inteligentes, han ido a la mejor universidad y luego son unos perfectos sinvergüenzas. A lo mejor si hubiera una universidad peor no serían tan sinvergüenzas. Porque una persona con mucha inteligencia, incluso con mucha voluntad, incluso con mucha inteligencia emocional, si es un sinvergüenza, más valdría que no fuera tan listo. Por eso digo que mucha inteligencia ejecutiva, mucha inteligencia emocional y mucha inteligencia moral, añadiría yo, porque si no, es como educar en una gran potencia para un fin malo. Por eso digo, yo os diría, dar importancia a la formación moral, porque es que sin la formación moral todo lo otro sobra. Vamos, bueno, ser positivo. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque creo que ya... ¿Quién marca aquí el tiempo? La directora. Bueno, ya queda poco. Ser positivo, el uso del dinero, pues bueno, claro, me parece que es muy importante que no deis mucho dinero a vuestros hijos. Esto supongo que lo habréis oído 50 veces, pero de verdad, me parece que es uno de los ejemplos clásicos de... Hay muchas personas que uno a lo mejor en su juventud no tuvo todo el dinero que hubiera querido y uno dice a mi hijo que no le va a pasar. Dice, mira, a tu hijo precisamente lo que le debería pasar es que le faltara un poco de dinero, es lo que necesita para ser mejor educado. Pues a lo mejor uno dice, es que mi padre era muy autoritario, yo voy a ser muy amiguete de mi hijo y nada de... Dice, hombre, a lo mejor tu hijo lo que necesita es un poco de autoridad precisamente, porque tu hijo, o sea, tus traumas de la infancia no los tienes que resolver en tu hijo, los tienes que resolver tú. Y si tú tienes un trauma de tu infancia, pues procura curarlo, pero a tus hijos tienes que educarlo en sus necesidades, no las que tú tuviste 30 años atrás. Entonces tu hijo a lo mejor necesita más autoridad, necesita menos dinero, necesita más disciplina. A lo mejor dices que mi padre era muy rígido y tal, y dice, bueno, a lo mejor tú deberías ser un poco rígido, porque eres demasiado flexible o demasiado... Porque normalmente en la familia, cuando hay pocas normas y poca autoridad, normalmente es por comodidad. Porque es más fácil darle un poco de dinero y que me deje en paz a tener un pequeño disgusto. Pero uno tiene un disgusto, deja clara una norma y se acabó. Pero tú le das dinero y te pedirá más y luego te pedirá más y se acostumbrará a decir yo monto un número y consigo lo que quiero. Pues bueno, pues con eso es una espiral de dificultad en la educación. Al tiempo no hay que ser aguafiestas. También cuando yo vi este chiste de Forges dije, este me sirve también porque hay gente que le parece que educar es prohibir o fastidiar. Dice, no, no hay que ser aguafiestas, hay que disfrutar de la vida, pero con normas bien pensadas. Bueno, entonces cada uno, como veis, en esta sesión hemos hablado de muchas cosas que a cada uno le afectarán unas u otras, cada uno tiene que ver cuáles son.
Y quería acabar con esta diapositiva que me parece que es como yo resumiría lo que es el unir la educación de la voluntad y la inteligencia emocional y la educación de la inteligencia. Y es unir el querer y el deber. O sea, si una persona disfruta trabajando, esa persona le ha tocado la lotería, ¿no? Porque es una persona que, como en la vida, nos vamos a pasar la vida trabajando, si uno disfruta con el trabajo, es una maravilla. Si uno disfruta diciendo la verdad y siendo leal a sus amigos, y si uno resulta que disfruta siendo generoso y preocupándose de los demás, y en cambio, cuando es egoísta se siente mal y tiene como su naturaleza le da un aviso de que aquello no está bien, uno dice, bueno, esa persona ha conseguido que sus emociones vayan a favor de la virtud, del objetivo que se ha puesto en su vida. Y por eso yo diría que poner ilusión lo que tiene que hacer, en vez de hacer lo que te apetece, procurar que te apetece lo que tienes que hacer. ¿Eso es posible? Yo pienso que sí. En general, la virtud satisface mucho más que el vicio. Una persona trabajadora, con el tiempo, es muy trabajadora y disfruta con el trabajo. Una persona perezosa se pasa la vida amargada, porque claro, en algún momento tiene que hacer algo, ¿no? No se va a quedar en estado catatónico. Una persona egoísta, pues, sufre mucho en la vida porque el egoísmo se lo devuelven con su misma moneda. En cambio, una persona generosa genera unos vínculos de amistad y de afecto en su entorno que su vida es muchísimo mejor. Una persona que miente, pues bueno, tiene muy poco futuro en la vida. Una persona desleal tiene muy poco futuro en la vida. Sin embargo, una persona que dice la verdad, que es alegre, que es leal, todas esas virtudes, lo que hay que lograr es que le apetezcan. Por ejemplo, este refrán tan malvado de que todo lo que me gusta es pecado o engorda, es exactamente lo contrario de lo que estoy diciendo. Porque uno parece como que todo lo que es bueno no me apetece, cuando la realidad es que lo que más le apetece, entiendo que a largo plazo, pensando en el resultado de una vida, es lo bueno. Por eso, cuando uno dice, no sé, este tío es muy listo, se ha forrado, no da ni golpe. Es decir, bueno, no sé, yo creo que hay que más bien, ante los hijos, prestigiar los valores y las virtudes que queremos que tengan. Y por eso yo diría que unir la educación emocional y la educación de la voluntad es fundamental para el éxito de la educación. Y nada más, muchas gracias. No sé si da tiempo a alguna pregunta o ya no. Sí da tiempo. A ver. Bueno, primero que todo, felicitarlo, agradecerle y de verdad qué gozo escuchar a una persona que tiene tanta experiencia en el mundo de la enseñanza, pero también de la psicología y con jóvenes, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta y tiene que ver con la gestión de las expectativas. Muchas veces los jóvenes se crean expectativas o les crean expectativas otros sobre lo que tienen que hacer, sobre las decisiones que tienen que tomar o sobre las acciones que deben emprender. O a veces son ellos las que se las imponen a sí mismos. A veces son muy altas y por eso resulta que les cuesta tanto tomar decisiones. Y cuando las toman les temen enormemente al fracaso. ¿Cómo ayudarle a los jóvenes, a los alumnos, a los hijos, a gestionar mejor las expectativas dentro de ese esquema del que usted ha hablado? Bueno, yo pienso que depende mucho de cómo sea cada uno, porque hay chicos o chicas que su problema es que tienen unas expectativas poco realistas y están constantemente frustrándose porque se proponen cosas que no pueden hacer, y otros que le pasa lo contrario, como no se proponen expectativas, les falta ilusión y les falta autoconfianza y no avanzan. Por eso creo que lo importante es conocer bien a cada uno y saber de qué pie cojea para saber qué es lo que hay que estimular. Porque a algunos lo que hay que hacer es dar una inyección de realismo y a otros una inyección de idealismo. Y yo creo que esto lo importante es detectarlo pronto. Hay niños que desde muy pequeños se les ve temerosos, que necesitan
ánimo. Y hay otros que necesitan, oye, guapo, piénsate las cosas, ¿no? O no. Y por eso me parece que lo que hace falta es detectarlo pronto para, digamos que pronto contrarrestar y equilibrar esas cosas. Y por eso es tan importante la tutoría, cuando uno contrasta su visión en casa con la visión en la escuela, que es muchas veces bastante diferente, ¿eh? Porque a veces es muy diferente cómo se comporta en un sitio o en otro, o cómo se comporta con sus amigos. Y así uno puede contrastar mejor, conocer mejor a cada uno y ayudarle de una forma más personalizada. Gracias. Yo le quería preguntar cómo podemos comprender mejor como educadores y como padres la relación que hay entre todas estas patologías de la voluntad y los índices cada vez más altos de depresión y de ansiedad juvenil y casi preadolescente y eso que es como la otra plaga. Sí. A mí se me ocurren dos cosas, podría haber muchas más, pero yo sí he observado que la falta de voluntad generalmente lleva a la frustración, porque cuando una persona se propone hacer cosas y no las consigue porque no tiene voluntad suficiente para emprenderlas o para continuarlas, eso siempre le frustra. Y cuando uno se frustra una vez y otra durante tiempo y tiempo, esa frustración se instala en su mente y se hace crónica. Y entonces eso genera depresión, porque uno le parece que no consigue nada de lo que se propone y ha estado provocado en buena parte por su falta de voluntad. Puede estar provocada por muchas otras cosas, porque las depresiones pueden ser endógenas, pero que hay muchas veces que la falta de voluntad, siempre la falta de voluntad es un grupo de riesgo a favor de las enfermedades psicológicas, porque lógicamente es. Y luego yo creo que otra gran cuestión de nuestros tiempos son las adicciones. O sea, ahora mismo la adicción a los videojuegos, al móvil, a muchas otras cosas, al alcohol, a las drogas, al sexo, al juego, es súper fácil, porque es súper asequible, súper inmediato, súper anónimo, y uno puede tener un hijo que uno no sabe, le parece que es normal, y puede tener unas cuantas adicciones y gordas. Y por eso digo, creo que es importante educar desde muy pequeños en que tengan fuerza de voluntad, porque si no, hay que tener en cuenta que hay una industria que está todo el día intentando generar adicciones en los niños, con la comida, con la bebida, con el juego, con todo, con el ocio, con los modos de ocio, y por eso pues hay que estar pendiente. Porque yo veo que muchas veces los adultos tendemos a estar pendientes para proteger y lo que tenemos que hacer es estar pendientes para fortalecer, porque no vamos a conseguir que estén, que siempre van a estar expuestos al mal ejemplo. Y lo importante no es protegerlos siempre, sino hacerles fuertes, a mi modo de ver. Bueno, depende. Si es una pequeña cosa, yo creo que es bueno también que los niños aprendan a gestionar sus propios conflictos, porque hay veces que entra el adulto a resolver una cuestión que toda la vida todos hemos resuelto, y hay que también enseñar a los chicos a tener la fortaleza para imponerse, para decirlo, porque si los niños resulta que tiene que ir su papá o su mamá para que digan que le está molestando a otro en clase, pues bueno, si hace falta se va, pero yo creo que hace falta una primera fase de intentar que sean ellos. Y luego, pues yo creo que efectivamente lo que hace falta es hablar con la persona adecuada para que se ponga remedio. Y también educar a los niños, yo diría, en ser valientes y no consentir ser espectadores de esas cosas. Porque cuando hay cualquier tipo de acoso, suele haber un acosador y un acosado y 40 que lo ven y no hacen nada. Y uno dice, ¿y por qué pasa eso? A mí me parece muy interesante pensarlo. Y pasa eso porque en general, con los adultos pasa igual, En general tenemos que educar a todos a ser más valientes, a decir, eso que estás haciendo me parece muy mal.
y no te voy a reír las gracias. Y voy a defender a la persona que está siendo tratada injustamente. Y esa valentía, si los adultos la tenemos, la sabremos transmitir a los hijos, porque el problema del bullying y del acoso no es el acoso en sí, es todos los que lo ven y no hacen nada. Y no hacen nada porque alguien les ha educado insuficientemente en esa valentía, a mi modo de ver. ¿Da tiempo a una última? A ver, esa última. Gracias. ¿Cómo hacer para que también el colegio o los educadores entiendan que defenderse también es parte de educar? O sea, si uno permite que lo estén atacando siempre, también es culpa de uno. Uno tiene que tratar de defenderse. Obviamente en la medida de lo posible, o sea, sí, hay que tener un poco de cordura, ¿verdad? Sí, si a un niño lo agarran a batazos, pues hay que meterse, pues, pero sí. Si al niño lo molesta, que se defienda. O sea, que... Sí, vamos a ver, yo pienso que es parte de la educación, que todo el mundo tiene que saber que tiene una dignidad y que tiene que aprender a exigir que se respete su dignidad. Eso me parece que es parte de la educación y estoy totalmente de acuerdo. A su vez hay gente que hace las cosas mal y hay que también, para eso estamos. Pero yo creo que ahora hay una sensibilidad muy grande hacia el acoso y me parece que es positiva, pero también veo que hay veces que se saca de su proporción. Y yo creo que es importante en esto tener, como en todo, medida y cordura, y yo creo que como hay una sensibilidad fuerte en este aspecto se va a mejorar, pero que es importante, yo creo, lo que ha salido en estas dos preguntas que me parecen muy oportunas. ¿Sí? Okay. Tienes buena voz. Yo creo que todos los papás tenemos una idea de cómo educar, sin embargo no tenemos el manual, ¿verdad? Entonces, en base a su experiencia, ¿qué nos recomienda hacer para ponernos de acuerdo como papás y educar en esa línea, verdad? Porque uno quiere gritar, otro quiere pegar, otro no quiere eso, ¿verdad? O sea, seguir... Sí. Bueno, yo lo de que no haya manual me parece una suerte, porque os imagináis que todo el mundo educara igual, sería el mundo horroroso, Total, ¿no? pero ponerse de acuerdo, ¿verdad? Sí. O sea, tener Entonces, esa línea, decir, sí, okay. Yo creo que es bueno que haya una gran pluralidad en las formas de educar y una diversidad de visiones, y que el padre y la madre no tengan una visión exactamente igual, yo creo que hace enriquecer la educación. Y yo creo que la educación de los hijos tiene que ser uno de los motivos más habituales y más enriquecedores de conversación en el matrimonio, y digamos que lo que hace el matrimonio más fuerte, porque yo creo que el peligro es que las diversas visiones de cómo hay que educar se confronten en vez de sumarse, y yo creo que cuando se confrontan va mal, y cuando se suman y saben buscar esa sinergia va mucho mejor, porque de entrada normalmente la visión del padre y la visión de la madre suelen ser diferentes, porque son diferentes los hombres y las mujeres, y la educación necesita de los dos. O sea que yo lo que diría es que educar, lo que yo creo que hay que hacer es, con la máxima honestidad, pensar uno qué tiene que hacer, hablarlo con tu marido, con tu mujer, decidir una cuestión, y eso estará bien, porque en la educación no hay una cosa buena y otra mala, hay unas cosas diferentes de otras. Y yo creo que cuando uno intenta hacerlo bien y a veces tiene que corregir porque ha hecho una cosa y luego ve que es mejor hacerla de otra manera, yo creo que normalmente acierta. O sea, que yo lo que diría es que habléis y que lo que hagáis estará bien hecho. Pues nada.
el control de sus tareas, de que no sea, se me olvidó qué, habla en el chat, pregunta a las demás mamás para ver qué era lo que me tocaba hacer. Yo creo que en el momento que una mamá pregunta en el chat qué le toca hacer, la tarea ya nunca más se preocupará el hijo de apuntarlas. O sea que yo creo que es mejor que llegue a clase mañana sin las tareas y le caiga una buena bronca a hacerle perder la responsabilidad. Porque, no sé cómo decir, yo creo que las personas tienen que aprender a gestionar su ámbito personal. Si uno no aprende cuando es niño, ¿cuándo va a aprender? Yo creo que... No quiero decir que no haya que estar atento, pero a lo mejor hay que decirle, oye, guapo, no... ¿Guapo se dice aquí? No, no se dice. Mira, mi amor. Mi amor, sí. Hay que decirle que, oye, que no has apuntado las tareas y que vas a llegar mañana a clase sin... Que llame él, en todo caso, ¿no? Si tiene que llamar a alguien, que sea él. Pero que... Creo que la responsabilidad es muy importante, porque yo creo que entre las cosas que estamos perdiendo cota es en este asunto. O sea que... A ver. Sobre la tecnología y los juegos, sí, como qué es lo que usted recomienda, consensuado, prohibido, hasta qué edad. Bueno, yo tengo que decir que soy bastante partidario de la tecnología, pero que respeto mucho a los que no son partidarios, porque me parece que es estupendo que haya diversas visiones de esto. Yo pienso que es bueno que la tecnología, la tecnología ha venido para quedarse, y es bueno educar a los hijos y a los alumnos estando presente la tecnología y aprendiendo a ser dueño de su modo de funcionar para no ser adicto a la tecnología. Yo creo que los adultos sabemos lo que es ser adictos a la tecnología porque lo somos casi todos y sabemos que cuesta sobreponerse, y yo creo que precisamente por eso tenemos bastante fácil educar en eso, porque estamos todos en la misma lucha. Y yo creo que sí que es bueno que la tecnología esté y es bueno que aprendan a controlarlo. Si uno dice, mira, es que no consigo que se utilice la tecnología con moderación y lo mejor es dieta de cero tecnología, pues adelante con cero tecnología hasta que se encuentren mejores momentos. O sea, que cada uno vea un poco de qué es capaz o cómo plantearlo. Pues ya está. Aplauso entonces, por favor. Muchísimas gracias, entonces. Estoy segura que todos aclararon dudas y esperamos que de esta conferencia pues salgan muy ilusionados para revisar cómo están educando a sus hijos, vean qué están haciendo muy bien y lo sigan haciendo así, y qué cosas pues podemos mejorar. Así es que muchísimas gracias. Quiero contarles que el día miércoles a las 7 de la mañana, Alfonso va a estar dictando una conferencia en El Roble. A las 7 el tema va a ser precisamente educación diferenciada, o sea, somos diferentes.